Y ahora la entrevista. Seguí escuchando el Ágora en Radio Nacional. Bueno, un tema que venimos siguiendo en las últimas semanas, más que nada con charlas con integrantes de ReproCan, que es la red de profesionales para el estudio del cannabis medicinal, es justamente el cannabis medicinal. Y esta agrupación local bahiense que tiene ramificaciones también en la zona, tiene una cátedra de uso medicinal del cannabis en la Universidad Nacional del Sur, la universidad que tiene su sede aquí en Bahía Blanca, y es la primera en esta temática que se dicta en una universidad latinoamericana. Y este lunes, aunque sea feriado, estamos nosotros acá y ellos también siguen con el dictado de la cátedra y sigue con un disertante de lujo. Se trata de Marcelo Morante, estoy medio trabado hoy, quien va a dictar una... Me contagiaste, Vicky, sí. Quien va a dictar una clase sobre educación médica en cannabis. ¿Quién es Marcelo? Bueno, Marcelo es médico especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de La Plata, es director de especialización en medicina interna, profesor adjunto de medicina interna, director del primer curso de endocannabinología, entre otros logros académicos, podemos seguir, ¿no? Pero su nombre tiene una destacada trayectoria en lo que hace el cannabis medicinal en nuestro país. Así que te saludamos, Marcelo, ¿cómo estás? Victoria Aura y Juan Ignacio Guarino te saludan desde Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo para la mesa. Bueno, el placer es nuestro de dialogar con vos, Marcelo. Si no me equivoco, esta es tu tercera participación en esta cátedra desde que inició en 2018. ¿Cómo ha sido esta experiencia en el ámbito académico, que es novedosa, como decíamos, en una facultad latinoamericana? Sí, yo creo que, bueno, me interesa mucho participar, aparte lo habíamos tenido cuando comenzamos en La Plata a Nicolás Giviasi como alumno, entonces ese cambio alumno a disertante o a ser formador en la cátedra me parece un proceso más que interesante y había que alimentar ese espacio y la verdad que me he sentido siempre muy cómodo en el espacio que han creado ellos porque lo han vuelto multidisciplinario. La verdad que la convocatoria es a una mirada diferente, es muy completo, o sea, esta charla nosotros la generamos en la Facultad de Medicina en el 2015, pero es una charla en farmacología básica. Ajá. Y me parece que la mirada que se plantea acá en la Universidad Nacional del Sur y que también han adoptado otras facultades es tratar de integrar a otros actores diferentes a los médicos, que tenemos siempre una mirada muy particular con respecto a las herramientas terapéuticas y muchas veces en el cannabis particularmente es corta para lo que significa el fenómeno social de cannabis y sus alcances. Bien. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es el potencial medicinal del cannabis? ¿Hay que entenderlo como una cura o como un paliativo? No, claramente tiene las características de una herramienta paliativa. Ajá. Pero digamos, como médico internista y experto en dolor, te digo que la gran mayoría de las herramientas que hoy nosotros manejamos tienen características paliativas del dolor, paliativas de la epilepsia, paliativas del Parkinson, paliativas, o sea, son básicamente medicaciones sintomáticas. Entonces, no es un rol menor que el cannabis esté integrado a un sistema endógeno donde estén involucrados aspectos relevantes de lo que es la calidad de vida, como es estructura del sueño, dolor, humor, apetito, espasticidad. Me parece que tiene mucha potencialidad. Lo que nos estaría faltando son generalmente los marcos regulatorios que nos permitan avanzar en investigación clínica. Tenemos mucha investigación básica, pero poca investigación clínica o al menos insuficiente que nos permita ver con claridad la eficacia y la seguridad para definirla. Hoy estaríamos hablando de una herramienta que aparece en un tercer o cuarto escalón en determinadas indicaciones. Entonces, bueno, seguramente cuando vaya avanzando ese proceso de investigación se acercará a ser una primera o segunda línea de indicación. Bien, y en este sentido, bueno, vos decías que sos especialista en medicina del dolor, un rol paliativo de una sustancia como esta es fundamental en lo atinente a dolor. Pero yo te quería preguntar si tu acercamiento al estudio medicinal del cannabis viene por el lado justamente de tu especialidad en medicina de dolor y cómo has llegado a seguir tan de cerca lo que es el estudio de cannabis. Bueno, fue un desafío educativo. Siempre esta charla yo la planteo siempre como la educación médica como estrategia. Nosotros, allá por el 2013, nos planteamos que el joven médico o el alumno que nosotros estábamos capacitando en nuestra Facultad de Medicina de La Plata, le faltaban herramientas frente a los cuidados paliativos. Entonces,
pensábamos qué herramienta podíamos incorporar como desafío, y a mí se me ocurrió, digamos, un poco basado en un proceso que estaba viviendo en lo personal, decir, ¿por qué no traemos a la discusión de la facultad el cannabis como herramienta? Y bueno, rápidamente el diagnóstico es que cuando uno quiere enseñar en la facultad tiene que tener conocimientos necesarios como profesor, y bueno, no teníamos el conocimiento necesario, entonces ya para el 2014 tuve que viajar a Canadá. Ajá. Para generar ese vínculo entre la Universidad de Canadá y la de La Plata, y empezar a transitar esto como un desafío, digo, reconocer mi propio sesgo, reconocer mi preconcepto, reconocer mi desconocimiento para poder después llevar al aula y que en el aula se trabajen los sesgos y los desconocimientos con mucha naturalidad, y un poco el dolor nos pone en ese punto. El dolor nos pone por cantidad de pacientes que nosotros vemos, estamos frente a una epidemia, y a su vez con escasa respuesta a las herramientas tradicionales. Entonces, bien, si nosotros tenemos ese diagnóstico, ¿por qué no darle lugar a una herramienta alternativa o complementaria como podría ser cannabis, o simplemente no se la damos a esa oportunidad porque se llama marihuana? O sea, ¿cuál era el porqué de que no se veía como parte de la farmacopea? Entonces, eso para mí es un desafío educativo, o sea, una herramienta novedosa, con muchas preguntas aún por responder, con un camino que transitar, con una construcción social, con mucha gente viéndola de distintos lugares, y la facultad como escenario. A mí me pareció, y es por eso que yo hoy acudo a esta cátedra de la Universidad Nacional del Sur, porque me parece que es un escenario muy valioso el de las cátedras de la universidad, y a su vez con puertas abiertas, o sea, donde los actores que van a participar en ese debate no sean solo médicos, sino que haya miradas de agrónomos, de psicólogos, de terapistas ocupacionales, de abogados, de otros, bueno, de ustedes los periodistas, de otros actores que tienen mucho que decir en la temática. Claro. Sí, seguramente el sumar miradas y el debate enriquece mucho, y vos decías que es justamente un fenómeno que tiene una dimensión social muy importante. El cannabis también tiene que ver con la cuestión política, las regulaciones, pero yo una cuestión que te escuchaba recién y que me llamaba la atención, ¿no? Por ahí mucha gente todavía tiene como algún tipo de prurito con probar el cannabis medicinal, justamente porque lo identifica con la marihuana, y la marihuana lo identifica con una droga, y la droga entendemos como que es algo malo, cuando en realidad una droga, un fármaco tiene su uso, tiene sus efectos, y hay que pensarlo en un contexto. Pero por ahí mi pregunta, me gustaría que vos, que has trabajado el tema y lo sabés en detalle, lo expliques, porque mucha gente piensa que por ahí, si empieza a consumir cannabis medicinal, va a tener algunos de los problemas que se asocian con una adicción. Me refiero a la tolerancia y a la dependencia, o que va a cambiar su modo de vida, como si justamente tuviera una adicción. ¿Esto pasa? Yo tengo entendido que no. Claro, bueno, claramente, o sea, esto que dijiste vos bueno, es fundamental. La mirada que uno tiene con respecto a cualquier herramienta terapéutica impacta en el efecto. Entonces, yo recuerdo que en mi formación canadiense, cuando nosotros teníamos que hacer inhalar al adulto mayor, o sea, al abuelo que tiene una mirada negativa respecto al cannabis, cuando pasaba la tercera inhalación, generalmente nos hacía taquicardia, nos hacía tipo una crisis de pánico, de angustia, ansiedad, mucho más frecuentemente que un paciente que había sido consumidor de cannabis. Entonces, la mirada de uno o de otro impactaba notablemente en el efecto. O sea que el efecto, siempre cuando uno se pregunta, ¿esto puede tener efectos adversos? Puede tener, uno dice, depende en quién te estás planteando esto, o sea, en qué paciente, qué vulnerabilidad tiene. O sea, si estamos hablando de un paciente adulto mayor con dolor crónico, hay unas ciertas cuestiones con respecto a las cardiopatías estructurales o a ciertas cuestiones del impacto cognitivo que podría tener en un paciente que ya tiene un deterioro previo. Ahora, si yo esta misma realidad la llevo a un adolescente o a un niño que tiene un cerebro en nuevo desarrollo, ya la realidad es distinta. O sea, no depende solamente de la herramienta terapéutica, sino en quién la estoy utilizando, en qué etapa. La estoy usando en una embarazada, la estoy usando en un cerebro en desarrollo, la estoy usando en un adulto mayor. Entonces, de eso va a depender mucho el impacto positivo y también el impacto negativo. O sea, hay cuestiones que yo tengo que tomar por precaución. O sea, así como la gente piensa que porque es marihuana todo podría ser malo, hay quienes piensan que porque es marihuana todo podría ser bueno. Claro, yo digo, no, es que salgamos rápidamente de ese debate dicotómico. No estamos discutiendo
lo que se llama falacia naturalística, que lo natural es lo bueno y el fármaco es el malo. No, Claro. son herramientas distintas que requieren una capacitación, una mirada, un conocimiento necesario para definir un síntoma, un paciente en determinadas condiciones, que está medicado de determinada forma, y que yo estoy convencido de que seguramente el cannabis le puede aportar algo a ese escenario, algo en estructura del sueño, algo en dolor. Bueno, a ver, ¿cómo lo involucro? O sea, ¿qué componente voy a involucrar? ¿Cuál es el ratio THC-CBD que voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a dosificar? ¿En qué tiempo? ¿Cómo voy a mirar las interacciones? ¿Cómo voy a ver el impacto que tiene en el corto plazo, en el largo plazo? Me lo planteo como una estrategia médica que requiere esa mirada. O sea, no, de lo que tengo que salir rápidamente es de las miradas de preconceptos, porque a favor o en contra. Si yo logro alejarme del a favor o en contra, me siento y digo, y la historia del cannabis sirve un poco para entender. El cannabis formó parte de la medicina, de la historia de la medicina. O sea, no es algo novedoso. Lo novedoso es haber descifrado en la década del 90 el sistema endógeno donde actúa el cannabis. Pero el cannabis, en el 1850, si tenías cefalea te daban cannabis, si tenías dolor menstrual te daban cannabis, y si tenías tétano te daban cannabis. O sea que el cannabis siempre se utilizó como una herramienta terapéutica, aparte de sus usos religiosos y aparte de sus usos no medicinales. O sea, siempre tuvo un uso en lo medicinal. Lo que pasa que después se chocó un poco con los marcos regulatorios, y entonces, bueno, lo prohibido muchas veces no llega a nuestra consulta y muchas veces no tiene la investigación necesaria para que lo respalde. Pero a mí el ejercicio cannabis me significa esto, me significa que uno llegue a la cátedra de la Universidad Nacional del Sur y discutamos esta herramienta como podíamos discutir los opioides, como podíamos discutir las benzodiazepinas. Vos mencionaste la dependencia, la tolerancia, no es propia solamente del cannabis. Todas las herramientas que utilizamos, en el escenario que usamos, tienen dependencia, tienen tolerancia, tienen efectos adversos, tienen impacto cognitivo, tienen impacto en la embarazada, tienen impacto en el niño. O sea que esta herramienta debe ser analizada en el mismo sentido, me parece, valorando una pregunta que se generaba mucho en la capacitación, que me decía Marcelo, ¿en qué te basás para elegir un aceite determinado de cannabis? Y yo decía, mi concepto, lo que yo voy a tratar de transmitirle a quienes se están capacitando, es que uno no debería elegir aceite, o si bien elige aceite, lo hace eligiendo el paciente. O sea que la clave de qué tipo de ratio voy a utilizar no está en el aceite en sí mismo, sino en el paciente en el cual yo lo voy a utilizar. Porque así como uno piensa que hay muchas variedades de plantas, imagínate la variedad de pacientes que hay. O sea, uno puede pensar que la fibromialgia es un determinado síndrome clínico, pero yo te puedo asegurar que de ese síndrome clínico fibromialgia hay 1000 formas diferentes de presentación de la enfermedad. Digo esto porque la gente va diciendo, preguntándose cómo hacer para manejar el cannabis y la cantidad de variedades de plantas que hay. Y yo digo, y muchas veces se lo digo al paciente, abro la puerta del consultorio y le digo, imagínese la cantidad de variedad de pacientes que están sentados ahí. O sea que cannabis como herramienta variable es algo, para mí, no es un problema, porque nosotros habitualmente deberíamos tratar de llegar a un traje a medida para el paciente. O sea, de esa variabilidad hacer una fortaleza, porque si tenemos más variantes para patologías o pacientes que son variables, vamos a tener alternativas que se pueden ajustar a cada situación. Cuando tenemos un producto purificado de determinada concentración, entonces le vamos a estar dando al Plazolán 0,5, yo siempre digo, a toda la familia Rodríguez, al adolescente, al padre y al abuelo Rodríguez le damos 0,5 de alprazolam. Y eso parece menos lógico que encontrar una herramienta a la cual la variedad va a hacer que la familia Rodríguez podría acceder a distintos tipos de productos. Marcelo, ¿cómo estás? Victoria, te saludo. Victoria. Yo pensaba mientras vos hablabas que cómo se entrecruzan un montón de cuestiones, que no es solamente lo medicinal lo que está en juego acá, sino también la cultura y lo que tenemos naturalizado de una manera y lo que hay que cambiar también, porque nosotros naturalizamos la marihuana como una droga que está prohibida y en realidad el cannabis
como la mayoría de la medicina surge desde la naturaleza, desde las plantas, y no nos preguntamos todas estas cuestiones que vos decís que nos preguntamos cuando nos dicen tenés que usar aceite de cannabis con cualquier otra medicina que nos brindan, ¿no? Porque no es más ni menos que lo que pasa con cualquier enfermedad y hasta encontrar la dosis correcta de cualquier medicamento, de cualquier medicina paliativa, lo que pasa con el cannabis, me parece que está muy atravesado por la cuestión cultural. Me parece que te quería consultar, además de estas cátedras libres sobre cannabis medicinal que van en pos también, más allá de capacitar, creo, en desmitificar todo lo que hay alrededor del cannabis, identificándolo con la marihuana, si participás o si piensan desde tu espacio en otras campañas de difusión sobre el cannabis medicinal para poder ayudar a desnaturalizar estas cuestiones. Sí, yo claramente y comparto con vos esta mirada, o sea, creo la educación como un agente de cambio, de transformación, o sea que esto no puede quedar solamente en un aula donde con un idioma científico intentamos explicar un mecanismo de acción y si no lo encontramos o si no encontramos la evidencia concluyente decimos esto no sirve. Esto tiene un proceso social, tiene una construcción y la demanda vino desde la sociedad hacia la ciencia, o sea que de repente una población vulnerable de mamás con niños epilépticos nos pone frente, nos desafía a que involucremos una herramienta en la cual los médicos no estábamos capacitados. ¿Y cómo reaccionamos los médicos? Bueno, los médicos reaccionamos como reacciona la sociedad en general, o sea, somos producto de esa misma sociedad, tenemos una mirada negativa, entonces reaccionamos desde nuestro preconcepto o pensando en nuestros hijos adolescentes y bueno, este desafío es un desafío educativo donde todos tendrán algo que decir. Yo siempre digo, escribí un libro que se llamaba Sin Dolor, Historias íntimas del cannabis medicinal, diciendo como hipótesis un poco esto. Es muy sencillo entender por qué cannabis sí cuando uno tiene dolor. Claro. Y Argentina, como bien mencionabas vos, tiene en la sociedad la suficiente cantidad de dolor como para entender cualquier herramienta. Yo menciono en ese libro el dolor de Malvinas, el dolor de desaparecidos, el dolor oncológico, el dolor del Parkinson, el dolor de un niño autista. O sea que, básicamente, para entender cualquier herramienta que se vincule con el sufrimiento, hay que tener un poquito de sufrimiento y se entiende. O sea que no necesitamos saber el mecanismo específico por el cual el TCH se une con el THC se une con el receptor y activa una proteína inhibitoria. Simplemente con tener insomnio, angustia y dolor, uno se plantearía, ¿me podrá hacer bien esto en este sentido? El preconcepto se cae rápidamente. Y va a ver que yo siempre digo, cuando viene alguien con el preconcepto, es generalmente al que no le duele. O sea, el que le duele te dice, Marcelo, yo estoy dispuesto a probar esta situación porque me parece que le voy a encontrar una opción positiva. Y el que no le duele dirá, pero un poco lo que vos planteabas, pero esto no le va a generar adicción a mamá. Y complejo, y la adicción es una definición que va mucho más allá de una sustancia, o sea, tiene que ver con un contexto social, con vulnerabilidades, con un proceso educativo, tiene que ver con otras cuestiones. Llamativamente, el cannabis, y por eso digo yo que es interesante, los pone un poco en el tapete, o sea, nos pone arriba de la mesa una herramienta que surge de la sociedad, con la mirada de la sociedad, con expectativas que los médicos tenemos que saber, conducir en algún punto y aceptar, porque no lo decidió la sociedad científica de epilepsia ponerlo en el tapete, lo decidió una mamá que cultiva. Bueno, ese matiz nos pone a los médicos en un desafío, o sea, ¿qué tan trascendente es para nosotros lo que nos dice la mamá de un niño epiléptico? Y para mí sería lo más importante. Bien, entonces, bueno, la Sociedad Científica de Neuropediatría, ¿cómo toma el concepto de que la mamá le está diciendo que ese niño está mejor cuando está consumiendo este tipo de aceite? Bien, ¿cómo conduce ese proceso? Bueno, uno espera que ese médico se acerque a ese proceso, o sea, que no lo rechace, sino que se acerque a ese proceso, porque si le fuera bien, se debería replicar ese fenómeno, y si le fuera mal, el médico tendría que estar cercano para detectar rápidamente el efecto adverso. Claro. Digo, lo que no podría hacer el médico es decirle, mamá, esto está prohibido. Claro. Digo esto porque, entonces, ¿en qué rol estamos los médicos? O sea, ¿somos los médicos realmente agentes defensores de determinados derechos
de salud de los pacientes, bueno, yo creo que como agentes de salud debemos trabajar en ese punto. Y Cannabis me puso puntualmente a mí a trabajar por una ley en el 2016 y no me imaginaba yo en una marcha por una ley en el Congreso Nacional discutiendo evidencias con un diputado que es abogado, o sea, discutiendo. Pero bueno, yo creo que ese es el desafío Cannabis. El Cannabis nos pone en una incomodidad necesaria para, desde ámbitos de educación, transformar una realidad. Me parece que si los médicos, ustedes los periodistas, los psicólogos, todos los actores que de alguna forma intervenimos en procesos dolorosos, tenemos una mirada crítica, nos escapamos de los sesgos, no nos volvemos fanáticos, sino que nos volvemos lógicos a la hora de empujar esto. Ahora estamos seguramente por salir un nuevo proyecto reglamentario de ley que contempla otra mirada de la realidad argentina respecto al cannabis medicinal. Si todos de alguna forma contribuimos a ese proceso se enriquece y va a ser una buena ley. Si no, volvemos a lo mismo. O sea, tuvimos una ley en 2017, pero solamente mencionaba la epilepsia refractaria. Claro. Bueno, si menciona solamente la epilepsia refractaria y la mayor parte de los pacientes tienen dolor crónico, lo único que hacemos con esa ley es alimentar el mercado negro. O sea, le alimentamos al negocio. Seguro. A los vivos de siempre. Quizá lo que tuvo de positivo, más allá de que incluyó a muy poca gente, es que puso al cannabis medicinal justamente en el Congreso, en un debate, con todas las falencias que tiene la ley. Es una ley de cannabis medicinal y lo instala en el debate público y también instala las deficiencias que esperemos que con esta nueva reglamentación, con esta nueva ley, se puedan subsanar. Sabés que, Marcelo, nos estamos quedando sin tiempo ya. La verdad te queremos agradecer por esta entrevista, por los conceptos que nos trajiste. La verdad que sos muy claro y sos una eminencia en este tema, así que la verdad que te quiero agradecer nuevamente y felicitar a la gente de ReproCan por tenerte en la cátedra de medicina canábica. Bueno, agradecido yo de esta oportunidad. Esta vez no viajé a Bahía Blanca, pero bueno, a mi forma me acerco. Para mí Bahía es una ciudad que cara a mis afectos y les agradezco a ustedes esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, conversamos con Marcelo Morante, que es, ahora sí lo dije bien, es médico, es platense y es uno de los grandes especialistas en medicina del dolor y en cannabis medicinal. Estará esta tarde brindando